con todo el tema de reactivación económica, pero bueno, enfocado a todo el tema de tema laboral y pensional, pues bueno, las modificaciones o cambios que han surgido frente a toda esta situación. Nos acompaña en el día de hoy, pues la abogada Catherine Rivera, pues bueno, que nos va pues a transmitir pues todo este pues conocimiento de acuerdo con todos estos cambios y todo lo que las organizaciones deben conocer al respecto de este tema. Pues bueno, ella es abogada, egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, conciliadora de la Cámara de Comercio de Cali, se ha desempeñado como asistente en el sector privado en el área civil y comercial, asesorando a personas jurídicas y naturales como consultora en el campo de la seguridad social por reclamaciones administrativas. Bueno, bienvenida, Catherine, a este espacio de M-Learning. Y bueno, esperemos que sea de mucho provecho para todos los participantes. Igual vamos a tener al final de la charla pues un espacio de preguntas e inquietudes que tengan los participantes, y en el chat también pueden pues colocar las dudas, inquietudes correspondientes frente al tema. También vamos a estar colocando un link por parte de la entidad para temas de consultas personalizadas, pues si tienen alguna, pues digamos, alguna inquietud en su organización o de manera personal. Entonces, bienvenidos y te doy paso, Catherine. Bueno, muchísimas gracias, señor Braulio. Como ya él lo manifestó, mi nombre es Catherine Rivera, soy abogada de la firma TG Consultores en la bella ciudad de Santiago de Cali. En esta oportunidad les vamos a hablar un poco con todo lo relacionado en materia laboral a la reactivación económica, de cuáles fueron los pronunciamientos a nivel jurídico y bueno, y cuál ha sido pues como el desarrollo de los mismos. Entonces, avanzando en este tema, podemos adentrarnos como a una línea del tiempo, haciendo un preámbulo de los pronunciamientos que se tuvo inicialmente con la Organización Mundial de la Salud, que esto fue para el 12 de marzo del año 2020, en donde esta organización obviamente decretó este tema de la emergencia sanitaria, y ese mismo día lo que tiene que ver a nivel estatal se declaró también por parte del Ministerio de Salud la emergencia sanitaria, y se empezaron a adoptar medidas en el territorio nacional respecto a todo lo que implicaría el desarrollo de este tema del COVID-19. Para ese mismo mes, en el año 2018, ya se tomaron pues medidas en donde implicaban la restricción de aglomeraciones por más de 500 personas, ordenaban pues tomar medidas a nivel de bioseguridad y así pues evitar el contagio y la propagación de este tema de la pandemia o del COVID-19. En adelante pues en el mismo mes el presidente de la República tomó medidas como un aislamiento preventivo y obviamente que este tenía que ser obligatorio, con todo pues lo relacionado a nivel territorial, y dio unos periodos en los cuales se estimaba que se podía tener para evitar la propagación y prevención en este tema de la emergencia sanitaria. Redujo pues las actividades a nivel laboral, y adicionalmente cuando se estimó evitar las aglomeraciones, pues obviamente se veía pues que esto se iba a reducir a todos los campos pues laborales y la actividad comercial como tal. En adelante pues hubo pronunciamientos en el mes de abril, mayo, junio, en donde se empezaban a existir una periodicidad en los cuales pues debía tener un respectivo aislamiento, pero asimismo pues empezaron a haber reactivaciones en la parte laboral y económica también. Bueno, se debe tener en cuenta pues que Colombia se ha visto afectado con todo este tema del COVID-19, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico y en el tema que hoy nos ocupa, que es el tema laboral. Lo más crítico a nivel laboral fue en el segundo trimestre del año 2020, en donde las tasas de desempleo
pues obviamente fueron escalonando de una forma pues muy preocupante a nivel laboral como tal. Entonces, tenemos que se tomaron varias medidas para poder optimizar este tema a nivel laboral y poder tener un control del cómo proceder con la normatividad o con la jurisprudencia o con los mecanismos jurídicos que se tenían para evitar, pues obviamente, despidos injustificados y medidas que obviamente alteraran la vinculación laboral con los empleados como tal. Entonces, las medidas que se tomaron inicialmente fueron pronunciamientos por parte del Ministerio de Trabajo. Los pronunciamientos fueron obviamente por medio de circulares, en donde esta entidad pues se pronunciaba respecto a qué medidas o qué lineamientos se podían tomar con el fin pues de proteger el empleo y la actividad productiva por parte pues de sus empleados. Entonces tenemos en la circular 021 del 2020, en donde presentan pues lineamientos para los empleadores con el fin de proteger el empleo, la actividad productiva y todo pues lo que trata la Constitución como tal, que es el derecho pues a gozar de un empleo, de una obligación social y de las modalidades pues que tiene el mismo. Entonces, dentro de esta circular, el ministerio evocó o se pronunció que si bien es cierto, contamos con varios tipos o con varios fundamentos en donde los podemos adoptar para evitar una terminación o una suspensión de manera consecutiva de los contratos. Entonces, podíamos adoptar temas como trabajo en casa, temas de teletrabajo, jornadas flexibles, vacaciones anuales anticipadas o colectivas y permisos remunerados. Entonces, tenemos como primera medida el trabajo en casa, que son todas o se puede optar como las situaciones ocasionadas de manera temporal o transitoria, en donde el empleador puede autorizar o autoriza a su trabajador a que desarrolle esas actividades laborales en casa, ¿sí? Eh, Obviamente, esto se puede adoptar en cualquier sector de la economía y esta modalidad es diferente al teletrabajo, ¿sí? Porque si bien es cierto, el teletrabajo lo establece una normatividad que se desarrolló o inició por allá en el año 2008, entonces el teletrabajo tiene una organización como tal a nivel normativo, todo pues diferente a el trabajo en casa como tal. Si bien es cierto, obviamente, el trabajo en casa tiene una situación o un enfoque que está relacionado con la normatividad que es o define las características de eh, y se ve desarrollado a una persona que tenga una condición como tal, un vínculo laboral, que sea asalariado, que tenga una relación contractual con una entidad como tal, tanto con una persona natural o con una persona jurídica, y que obviamente por temas originados por situaciones situaciones que se manejan en el tiempo, pues no pueda desarrollar el transcurso el desarrollo de sus actividades no lo puede hacer dentro de su lugar de trabajo. Obviamente son temas ocasionales, temporales y excepcionales, ¿sí? No quiere decir pues que se va a trasladar su lugar de trabajo a la casa o demás, sino que este se ocasiona o se genera por situaciones ocasionales, por situaciones temporales y excepcionales. Básicamente estos tres características debe tener pues este tema del trabajo en casa para poder desarrollar estas actividades dentro del marco de la emergencia sanitaria, ¿sí? Ahora bien, como veníamos hablando, veníamos desarrollando el tema del teletrabajo. Este teletrabajo se encuentra definido, como ya lo había manifestado, en una ley que es la ley 1221 del año 2008,
en donde tiene una organización de acuerdo al desempeño de las actividades que va a desarrollar una persona en su casa, ¿sí? Pero la diferencia del teletrabajo con el trabajo en casa es que el teletrabajo tiene unas características, es el lugar del desempeño de su trabajo. Adicional, las actividades que va a desarrollar no pueden ser en cualquier parte de su casa, sino que tiene que tener un lugar óptimo para desarrollar esas funciones. Tiene derecho al tema de la conectividad y adicional, obviamente, tiene el tema pues, de la prestación del servicio en su lugar de trabajo. La organización como tal, laboral, consiste en la conectividad o en la prestación de servicio con soporte de las tecnologías, ¿sí? Básicamente este es como el conducto regular que tiene, sin requerir que esta persona tenga un contacto físico con el espacio de trabajo, ¿sí? Tiene todas, tiene todas las medidas para poder desarrollar su trabajo desde su casa. También establece que las disposiciones sobre la jornada laboral, pues obviamente se pueden trabajar como si lo estuviese en su casa, en un marco de unas horas, una intensidad diaria, para tener un cúmulo de una intensidad laboral a nivel semanal. También debemos tener en cuenta que el salario como tal, si está desarrollando el teletrabajo, no puede ser inferior a como si lo practicara desde su lugar de trabajo, porque igual esto se mide en un marco de rendimiento y la prestación del servicio, como si estuviera desde el centro pues, de su trabajo como tal. Eh, Tenemos también que tiene una unificación o unos criterios como una guía de una prevención, actualización de situaciones conforme a los riesgos laborales, una administración de los mismos y todo pues, lo que se va a adoptar dentro de la protección de la seguridad social y demás. O sea, tiene los mismos beneficios como si estuviera pues, en su lugar de trabajo. Ahora bien, también podían adoptar o esta circular amplió o dio a conocer que también se podrían adoptar una jornada flexible laboral, porque bueno, las personas decían, pero es que, o los empleadores decían, pero es que si la persona no puede venir hasta aquí, hasta el lugar de trabajo, ¿cómo hago yo para que esa persona cumpla con un horario laboral? Ahora bien, si se habían adoptado algunas de los mecanismos que les hablé con anterioridad, que es o el trabajo en casa o el teletrabajo, ¿sí? Porque por medio de las funciones que cada trabajador desempeñara en su compañía, pues obviamente el empleador con su grupo de trabajo podía determinar conforme al cargo que ocupara, pues qué opción era más viable para poder aplicar a cada trabajador o sobre todo pues a cada área en específico en la cual desarrollara sus funciones. Entonces él decía, bueno, pero ¿y entonces cómo hago para poder optimizar el tema de la jornada laboral? Entonces el ministerio le recordó y le dijo, mire, señor empleador, lo que pasa es que existe también una opción que es poder tener una jornada laboral flexible. Y esto es que si bien es cierto, se exige que las personas cumplan una intensidad horaria de manera diaria de 8 horas y de manera semanal, que son 48 horas, no existe o no se tiene que esto tiene que ser pues al pie de la letra, que se debe cumplir con una intensidad de 8 horas como tal y de 48 horas semanales. Amplió este límite mencionado que se tenía y entonces pudo tener que se podía iniciar con una jornada laboral de 4 horas diarias y con un máximo de 10 horas diarias, para así poder obtener, terminando la semana, una intensidad de 48 horas semanales. Ahora bien, la jornada en la cual podía desarrollar las actividades
podía ser desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces era como ya un tema de organización en donde tanto el trabajador como el empleador debían verificar como que en qué horario iban a darle aplicación a esta nuevo mecanismo o a esta nueva opción que les daba el Ministerio de Trabajo. Obviamente todo con aplicación al Código Sustantivo de Trabajo, que si bien es cierto, pues dentro del mismo se podían determinar las condiciones y las facultades que tenía para poder darle aplicación a esta jornada laboral flexible como tal. Entonces, vuelvo y se lo reitero, se podía determinar que el día lunes trabajara 4 horas, en ejemplo, el día martes trabajara 10 horas, el día miércoles 6 horas, y así para poder tener una contabilidad de 48 horas. Esto lo hicieron por temas de que, como les Catarina, había mencionado, por favor, ¿puedo apagar los intervenir? micrófonos. Como se los había mencionado, por medio de la ocupación o el desarrollo de las actividades, pues obviamente la parte operativa tiene un, un tema de sus empleados, pues muchísimo más grande la parte de horarios para evitar pues como todo el tema de de contagios y poder tener pues a los trabajadores en horarios distintos, ¿no? De igual forma, les dio una opción que es que el trabajador podía optar temas de turnos o podía iniciar temas de turnos de 6 horas también y que la jornada a nivel semanal fuese pues de 36 horas. Todo esto pues o estos acontecimientos se dieron para poder modificar el horario laboral de los trabajadores, ¿sí? Buscar todos los mecanismos como tal y que el último mecanismo que existiere pues fuese dar por terminado o dar una suspensión como tal del contrato laboral que se tuviese en ese momento con cualquier entidad o que se tenga en cualquier momento con esa entidad. Ahora bien, también se tiene la opción de las vacancias anuales, las vacaciones anuales, las vacaciones anticipadas y las vacaciones colectivas. Como bien todos sabemos, tenemos los que somos trabajadores en una empresa, tenemos sí o sí derecho a un descanso remunerado por haber prestado un servicio o sí, la prestación de un servicio durante un año. Esto es equivalente a 15 días hábiles por un año de servicio prestado. Pero estas vacaciones obviamente pues son remuneradas y son liquidadas cuando usted sale pues a sus respectivas vacaciones. Esto es pues señalado conforme a lo que establece el Código Sustantivo de Trabajo. Las vacaciones deben ser obviamente liquidadas conforme al salario que se esté devengando a la fecha y se debe asignar pues en un periodo en donde se encuentre pues como una relación conforme o un acuerdo conforme al empleador con el trabajador, ¿vale? Ahora bien, estas vacaciones anuales podían ser otorgadas a los trabajadores durante el tiempo de pandemia o fueron otorgadas a los trabajadores en tiempo de pandemia, porque es que muchas personas decían, mire, lo que pasa es que yo debo ir hasta la empresa a poder desarrollar mis actividades, pero no tengo ni las medidas, no tengo las actividades que desarrollo, no están dentro de los parámetros que estableció el presidente para poder ir a desarrollar mis actividades, pero no quiero que me suspendan el contrato. ¿Qué otra medida hay? Entonces, anticipar las vacaciones que se tienen como beneficio durante el desarrollo de sus actividades que ejerció durante un año. Entonces, algunos empleadores optaron por eso, en anticipar pues esas respectivas vacaciones para poder no dar por terminado ese contrato. Respecto a las vacaciones colectivas que ahí se tienen, ustedes saben que hay algunas empresas que tienen vacaciones en la jornada de Semana Santa. Entonces, y hay algunas también que se tienen
en los periodos decembrinos, que es en la semana del 24 al 31 de diciembre. Entonces, hay algunas empresas que trabajan jornadas extras o adicionales para poder cubrir con ese tiempo. Entonces, lo que se hacía era adelantar esas vacaciones que se tenían o esas vacaciones colectivas, que vuelvo y se lo repito, que son en Semana Santa y en diciembre, para poder pues como subsanar un poquito el tema de ese tiempo que no se asistía a realizar las actividades dentro de la empresa, si no se había adoptado pues por el tema del teletrabajo o del trabajo en casa. Ahora bien, se tienen también los permisos remunerados y los salarios sin la prestación del servicio como tal. Los permisos remunerados, a veces cuando tenemos situaciones de salud o temas personales, todos los permisos que nos dan, pues obviamente son pagos porque pues a usted no se lo descuentan de su nómina. Entonces, lo que optaban o por lo que se puede optar es por dar esos permisos con una remuneración como tal. Entonces, habían personas que se iban por un término de unos permisos de aproximadamente entre 15 y 20 días, pero con esa causal del permiso como tal, y lo que hacían era estar en su casa mientras bajaba un poquito, pues como el tema de la contingencia sanitaria, eh, para pues no haberse afectado con todo el tema pues de su seguridad social y con la estabilidad que se debía tener. Ahora bien, obviamente se practicaban el tema del trabajo en casa, se tenía en cuenta el tema de las jornadas flexibles, del teletrabajo y todo pues lo relacionado con la prestación del servicio como tal desde la casa, pero con esta causal de los permisos remunerados como tal, ¿sí? Eh, Todas estas medidas que se adoptaron, vuelvo y lo repito, era para no llegar a una decisión de una desvinculación o poder dar por terminado un contrato laboral como tal, sino que siempre se buscaban otras medidas adicionales para que no se llegara a una suspensión como tal del contrato. Estas fueron las medidas que inicialmente adoptó el Ministerio de Trabajo dentro de la circular 021 del 2020 y que se empezaron a desarrollar desde esa fecha. Incluso pues hay algunas entidades o compañías que aún le dan aplicación a estas opciones que habilitó el Ministerio de Trabajo, que obviamente ya existían, pero muchas personas no sabían cómo darle aplicación a este tipo de referentes que se existían o que se tienen dentro de la normatividad. Ahora bien, posterior a ello, emitió el Ministerio de Trabajo una circular, la 033 del año 2020, en donde el Ministerio eh, resalta o tiene como medida la fiscalización rigurosa en materia laboral de todas las medidas que anteriormente les hablé, que se tomaron para hacer una inspección, una vigilancia y control sobre las decisiones que se adoptaron de los empleadores en relación pues con el tema de los contratos de trabajo durante la emergencia sanitaria declarada obviamente pues por el Ministerio de Salud. Entonces, ahora bien, lo que iba a hacer esta circular era como hacerle una inspección a todas esas medidas que tomaron los empleadores respecto a lo que había habilitado ya el Ministerio de Trabajo y de qué manera estaba procediendo cada empleador y si en efecto esas medidas pues estaban acorde con lo que había establecido el ministerio como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué se tenía o qué se debía tener en cuenta en esas medidas que se adoptó? Entonces, se tiene la licencia remunerada compensable, la modificación de la jornada laboral, la modificación o suspensión de los beneficios extralegales, o sea, fueron como unos extra que le dio el ministerio a todos esos empleadores para que los tuviese en cuenta, y la concertación de los beneficios convencionales. Entonces, ahora bien, la licencia remunerada compensable. Son todas las licencias conocidas obviamente dentro del Código Sustantivo de Trabajo,
relacionadas con el tema de la licencia de maternidad y paternidad, la licencia por luto, por las calamidades que se tengan de manera grave, de manera doméstica, y la legislación permite que el empleador conceda o tenga en cuenta estas licencias cuando así lo considere, ¿sí? Entonces, a lo que ya se tenía, a lo que ya había habilitado el ministerio para que los empleadores tuviesen cuenta, le dijo, oiga, mire, señor empleador, es que usted tiene otras opciones adicionales a las que yo ya le había dado para que las tenga en cuenta dentro de las medidas que vaya a tomar. Entonces, puede tener en cuenta también o tomar la opción de estas licencias remuneradas compensables a la hora de darle aplicación dentro del caso en concreto que se le dé o que tenga con X o Y trabajador. Estas medidas también se podían adoptar por todo con lo relacionado con el tema de compensación de tiempo, que le permitiera también al trabajador disfrutar, obviamente, de un descanso si ya el empleador había optado por el tema de las vacaciones o adelantar las vacaciones. Entonces le daba como esa compensación de ese tiempo y así pues como que tener una simulación de esos permisos que ya le había otorgado para poder tener o haber dado pues el tema de unas licencias como tal, ¿sí? Ahora bien, también podía adoptar o se puede adoptar por el tema de la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario como tal. Entonces, como ya lo había manifestado, podía llegar a acuerdos con todo el tema del horario como tal, pero se podía tener también presente una variación en las condiciones del contrato laboral que se tuviese en ese momento. Poder tener unas modificaciones en la parte contractual, en la jornada laboral y todo esto previsto con las actividades que desarrollara en su momento el trabajador como tal. Era necesario tener en cuenta también estas actividades que desarrollara porque todo se veía venir o las decisiones que se tomara se veían a venir con las actividades que desarrollara en su momento, ¿sí? Las necesidades que se tuviesen o las solicitudes que se tuviesen necesariamente en ese momento con la realización del servicio como tal del empleador en el desarrollo de sus actividades y obviamente en atención pues a la emergencia sanitaria como tal y las medidas que se adoptaron en su momento. Dado a que esta situación como tal era una medida transitoria, una medida ocasional y una medida excepcional, pues iba dirigida o estaba dirigida directamente como a la economía nacional y que a esta se empezara a reactivar de manera también pues transitoria y demás, pues obviamente esto se veía muy de la mano a las decisiones que tomaran los trabajadores con los empleadores y que esto solamente iban a durar o que estas medidas que se fuesen a tomar solamente iban a durar durante el tiempo pues de la emergencia sanitaria. Así que pues lo que se buscaba con esto era alternativas que garantizaran una modificación adecuada y que los mecanismos adoptados pues no hubiese afectado a ninguna de las dos partes, ¿vale? Ahora bien, la modificación y suspensión de los beneficios extralegales. Si bien es cierto, los beneficios extralegales son todos aquellos beneficios que el empleador entrega a sus trabajadores de manera libre, ¿sí? No hay algo como que escrito o no hay una relación como tal que diga, no, mire, es que usted por ejecutar X o Y actividad, yo le voy a pagar de manera monetaria o en especie por las actividades que usted desarrolle de más, sino que
se ven directamente o se veían directamente reflejados en el salario o en especie, como te los acabo de decir. ¿Estos cuáles fueron o cuáles son esos beneficios extralegales que se tenían en esa fecha? Entonces son las primas extralegales, que es que a veces las personas se les reconocía o se les reconoce, los incentivos que de manera ocasional podían existir y obviamente los salarios que les digo que son en especie. Entonces, de manera temporal, se suspendieron todos esos tipos de incentivos en donde pues obviamente el empleador llegó a un acuerdo con el trabajador o podía llegar a un acuerdo con el trabajador y por temas de prevención como tal y por poder tener una estabilidad de ese empleo, porque si bien es cierto, se conoce que para poder dar esos incentivos, pues el señor empleador tiene que decir, oiga, venga, tengo que abrir un hueco aquí o tengo que generar una inversión como tal para poder generar esos incentivos. Entonces, lleguemos a un acuerdo transitorio para poder que esos incentivos que yo tengo con usted o con esos beneficios extralegales queden suspendidos. Y en adelante, cuando ya todo esto termine, poder pues de manera indiscutible poder generar nuevamente estos beneficios con ustedes, ¿sí? Ahora bien, la concertación de beneficios convencionales ante la emergencia sanitaria del COVID-19, todo este impacto normativo que se tuvo a nivel laboral, porque yo creería que a nivel laboral, si bien es cierto, se tenían todos los mecanismos para poder optar por opciones para no dar por terminados los contratos laborales, tuvo un gran impacto este tema de la reactivación económica para poder que no se viera afectado tanto el empleador como el trabajador. Generó unas situaciones desconcertadas entre los mismos. Entonces, si bien es cierto, lo que se buscaba era facilitar la viabilidad de que se generara o que se siguiera generando el desarrollo de las actividades de los trabajadores, pero asimismo una restauración de esas actividades dentro del lugar de trabajo o dentro de su casa, ¿sí? Conforme al desarrollo de las actividades que hiciese el trabajador en ese momento. Eh, la idea era garantizar de manera libre y espontánea acuerdos que respetaran pues obviamente las voluntades de las partes y durante la durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Adicional a esto, pues esos acuerdos indicaban la posibilidad que se tenían de eliminar convenios colectivos que tuviesen también trabajadores y respecto a los acercamientos que se tenían sobre las convenciones que se podían dar después de esta situación como tal, ¿sí? Entonces, bueno, hay un tema que se desencadena respecto o posterior a este tema de todas esas medidas que podían adoptar los empleadores antes de tomar X o Y decisión, y es un tema de una suspensión del contrato de trabajo como tal. Muchas personas decían, venga, pero a mí me pueden terminar mi contrato, o qué opciones tiene, o sí se puede dar la suspensión del contrato como tal. Entonces, tenemos que la suspensión es una interrupción temporal de la prestación laboral de un servicio o de las actividades como tal, sin que por ello pues la empresa exija el contrato o la exigencia de un contrato entre el trabajador y el empleador, y que se conlleva de manera temporal, transitoria, ¿sí? Y hay obviamente una exigencia como tal entre las partes, ¿sí? Entonces, es una suspensión temporal que puede existir de la prestación del servicio eh, sin que esto extinga el contrato como tal que se tiene entre el trabajador y el empleador, ¿vale?
Entonces es como un cese de actividades, por decirlo así. Pero, ¿qué hay detrás de ese cese de actividades o cómo se puede dar ese cese de actividades? Entonces, para que exista ese cese de actividades o la suspensión de esos contratos como tal, hay unas causales que, si bien es cierto, las exige pues, o las tiene la normatividad como tal, que es que haya una fuerza mayor o un caso fortuito como tal. Se tiene también una licencia no remunerada y la suspensión de actividades por parte de la empresa. Sí o sí, para poder dar una suspensión de un contrato, pues se deben tener esas causales como tal como lo establece obviamente la normatividad, lo establece el Código Civil, lo establece una ley por allá de 1890, que esa fue como la que dio el aval del por qué podía existir esas tres causales. Y en síntesis, lo que establece es que para poder determinar una suspensión de un contrato de trabajo, tienen que haber unos efectos, ¿sí? Unos efectos puntuales tanto para los trabajadores y para los empleadores como tal. Entonces, si nos centramos en la fuerza mayor, el caso fortuito, que en el caso que nos ocupa, que es en el tema laboral, esta fue como la causal más fuerte que utilizaron los empleadores para tener en cuenta esta suspensión de contratos como tal. Entonces, la suspensión de contratos para el trabajador, se interrumpe la obligación como tal para el trabajador de prestar o hacer o ejecutar o ejercer el servicio para el cual fue contratado como tal. Entonces, si bien es cierto, la suspensión de esta no le da una obligación al trabajador de cumplir X o Y actividades. Simple y sencillamente se suspende el contrato e interrumpe la obligación que tiene el trabajador con el empleador de ejecutar las labores para las cuales fue contratado, ¿sí? Básicamente, estas son como el resultado que se tendría para el trabajador, la suspensión del contrato como tal, ¿sí? Ahora bien, los efectos que tendría esta suspensión del trabajo como tal para la empresa, obviamente sería la interrupción, pagarle al trabajador los salarios, lapsos a este tema de la interrupción de este contrato, las prestaciones sociales, debe cancelarle las prestaciones sociales, las cesantías, interés de las cesantías, vacaciones, entre otras. Pero la empresa se obliga a efectuar la empresa se obliga a pagar lo correspondiente a salud y a pensión. La empresa interrumpe pagarle al trabajador los salarios como tal, las prestaciones sociales, que ahí van incluidas las cesantías, los intereses de las cesantías y las vacaciones. Pero la empresa debe o está obligada a pagarle a el trabajador todo lo correspondiente a la seguridad social, tanto en salud como en pensión, ¿sí? De igual manera, esta suspensión será temporal, o sea, no puede decir que irá pues por mucho tiempo en el tiempo, sino que será temporal mientras desaparecen las causales por las cuales le tocó al empleador tomar esta decisión de suspender el contrato, que las causales por las cuales tuvo que haber suspendido el contrato como tal el empleador fueron las que les mencioné inicialmente: por fuerza mayor, caso fortuito, por una licencia no remunerada o por la suspensión de las actividades de la empresa como tal, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta que para poder suspender los contratos como tal, los empleadores se vieron enfocados a temas de fuerza mayor o caso fortuito. En la parte laboral, la fuerza mayor o caso fortuito sí o sí se consolida o se genera por imprevistos causados
a temas que no se pueden resistir, ¿sí? O sea, solamente la fuerza mayor o caso fortuito se consolida por temas extremadamente graves o extremadamente irresistibles, tales como náufragos, terremotos, temas ligados o características impredecibles o irresistibles, ¿sí? Que no pueden controlarse como tal. Además, pues obviamente que coloque en un estado de imposibilidad absoluta al empleador para atender esa obligación como tal. Y claro está pues que el COVID como tal o la emergencia sanitaria del COVID-19 era un tema que no se podía controlar o que no le daba la opción a los empleadores para controlar como tal. Y pues obviamente tenía esa característica que era temporal, pasajera, transitoria, indefinida, y que las circunstancias como tal daban a que se diera esa característica de fuerza mayor y caso fortuito, y así pues no podía reanudar con la prestación del servicio por parte del trabajador como tal. Y obviamente impedía la práctica del servicio como tal de este trabajador y obtener pues una ocupación como tal de este en un puesto de trabajo como tal. Entonces, la suspensión de trabajo solamente se distingue claramente de manera temporal y cuando la empresa como tal haya suspendido estas actividades o el desarrollo de las mismas de esa forma durante el tiempo de manera pues transitoria como tal. Ahora bien, cuando ya pasó todo este tema de la emergencia sanitaria y que y los empleadores decidían dar o levantar esta medida como tal, ¿cómo lo podían hacer y de qué manera? Pues obviamente mediante una notificación o por medio de unos avisos publicados, por medio de periódicos, por medio de comunicados en donde la localidad en donde estuviese pudiese darse cuenta del levantamiento de esta medida transitoria y pues obviamente tiene un término para poder dar por cierto o por sentado esta nueva medida que adoptaron los empleadores. Y ahora bien, pues todas estas circunstancias que conllevaron a los empleadores y trabajadores a tomar estas decisiones, se tomaron o se optaron para prever la terminación de un contrato como tal, adicional para evitar pues poner en riesgo la vida pues de estos trabajadores, y asimismo pues se optaron por estas modificaciones en donde pues la idea era que el trabajador prestara un servicio de una manera diferente, pero pues obviamente que está fuera de manera convencional y legal. Ok, bueno. Bueno, abrimos el espacio para dudas, inquietudes, ya sea a través del chat o pues si gustan pueden encender pues su micrófono y pues exponer la duda o inquietud frente al tema. Por aquí había una pregunta, pero bueno, creo que el señor Manuel respondió algo con respecto al tema de trabajo remoto. Creo que pues colocó algo acerca de pues cuál es la ley que referencia a este tema. No sé si el señor Fabián, que era el que tenía la duda, pues tiene al respecto alguna otra inquietud correspondiente a este tema. Adelante, Susan. Buenas tardes. Yo quería, digamos, después de esta magnífica intervención, conocer la opinión de usted, que
para mí esta es la alternancia, no el trabajo virtual, sino la alternancia. Yo creo que es una alternativa interesante, especialmente cuando la persona, por ejemplo, tiene hijos y yo creo que ya uno, por lo menos, yo me ajusté muy bien al trabajo, a la alternancia y yo siento que me rindió, incluso que rindió mejor, incluso que yo creo que logré desarrollar un estilo de vida mucho más equilibrada. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, establecí en mediodía la famosa siesta. Eso de pronto que a uno se le genera como risa y todo, pero yo creo que eso que uno hacer un descanso mediodía es muy importante. Entonces, digamos, quería conocer que si usted escuchó algo de esto, hay alguna iniciativa respecto a eso, pero yo creo que la alternancia sería una novedad para, digamos, la práctica laboral. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por su Eh, intervención. Bueno, si bien es cierto, como lo manifesté dentro del conversatorio, a la fecha existe ya una ley o una definición como tal, en donde conforme a las actividades laborales que usted desarrolle, si éstas permiten que esas mismas sean desarrolladas dentro de su espacio, de su casa y demás, y esa organización como tal laboral puede desarrollarse o puede desarrollar esas actividades de manera desde su casa, pues puede optar por la opción del teletrabajo, ¿sí? Obviamente son características o son señalamientos que se deben tener en cuenta, obviamente directamente con su empleador, y así pues poder optar o poder organizar esta actividad desde su lugar de trabajo. Les recuerdo a todas las personas participantes dentro de la charla que hay un link en el cual nos pueden escribir a las personas afiliadas directamente a Confenalco. Para la primera asesoría tienen un descuento del 10%. Sería pues súper importante poder recibir todas estas preguntas que nos tienen directamente en el link, que por favor pues nos escriban. Nosotros también tratamos temas ligados a temas pensionales y demás, y obviamente pues será un gusto poder atender todas estas inquietudes que ustedes tengan. Señor Fabián, no sé si quiere intervenir, que creo que tenía una inquietud, sí. Sí, yo quiero hacer una intervención. Hacérsela usted a los panelistas. ¿Ustedes creen que las acciones que tomó el gobierno en el año 2020 fueron acordes para que no hubiera una masacre laboral? Porque yo me considero que yo fui una de las víctimas. Yo salí en el momento de la pandemia. Se hicieron muchas cosas, pero no se protegió al trabajador como tal. ¿Sabes? Se sacaron muchos trabajadores. Yo quiero saber su opinión sobre ese tema en particular. Si ustedes creen que el gobierno hizo lo necesario para proteger al trabajador, no a proteger a la empresa. Bueno, muy buenas tardes, señor Fabián. Si bien es cierto, como lo manifesté en el desarrollo de este conversatorio, el Ministerio de Trabajo evocó, mencionó, dio a conocer todas las alternativas que tenía como tal el empleador antes de finiquitar o dar por terminado o hacer una suspensión a un contrato laboral. Entonces, las alternativas como tal se dieron. Se tenían las alternativas para poder ejecutar este tipo de decisiones o actividades. Y claro está, todo dependía pues de las condiciones como tal se encontrara la empresa y adicionalmente a ello la ocupación o el desarrollo de sus actividades como tal en ella. Entonces, si usted requiere algún tipo de asesoría y que estudiemos su caso como tal, puede escribirnos directamente al lead para poder dar un concepto más a fondo de su caso en concreto.
Catherine, no sé si de pronto pues va relacionado con el tema, pero con respecto al tema de una nueva ley que habla como del tema de desconexión laboral, con respecto a ese tema. Respecto al tema de desconexión laboral, o sea, sí tenemos presente que es algo que está innovándose porque pues es como todo lo relacionado a que cuando terminemos nuestra jornada laboral, pues nos desconectamos de las actividades que se han ejecutado. Pero sí hemos dado aplicación a estos beneficios que nos dio estas opciones que nos dio el Ministerio de Trabajo como tal, que fue regular un horario laboral y estamos inmersos en ello, pues tenemos que verificar qué aplicación le estamos dando. Si en efecto estamos todavía dentro del horario que estimamos o si esto está por fuera de la actividad. O sea, nos tocaría como que mirar el caso en concreto como tal y así determinar si esta desconexión aplica directamente a su caso o al caso de cualquiera de los participantes y determinar si se le da aplicabilidad. Ok. Bueno, no sé si algún otro tiene alguna inquietud, duda frente a la temática. Bueno, recordarles que por ser afiliados a Confenalco como tal, nuestra primera asesoría recibes un 10% de descuento. Nos pueden por favor escribir directamente al link que tenemos en el chat. Será un gusto atenderles. Nosotros manejamos temas pensionales, temas de demandas de nulidad y todo lo relacionado con temas laborales. Bueno, no veo que hay como más dudas o Preguntas. inquietudes, preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este conversatorio. Espero haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias al señor Braulio por abrirnos este espacio. Y les recuerdo todas las inquietudes, dudas que tengan a nivel pensional. Somos expertos pues en este tema. Esperamos sus dudas, inquietudes o preguntas donde les he manifestado que es en el link o contactarnos a todos los canales que tenemos, línea de WhatsApp, línea telefónica, y por ser afiliados a Confenalco reciben pues obviamente un beneficio. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente término de tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Catherine, por compartir pues tu conocimiento y bueno, en esta temática. Y bueno, quedamos atentos a cualquier tipo de consulta personalizada pues que tengan. Y bueno, gracias a todos y bueno, feliz tarde. Hasta una próxima oportunidad.